Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham para el canal Candiamigas Audio Fix. Epílogo. La catedral de Saint Margaret, en lo alto de la colina Granchester, llevaba engalanada desde el amanecer. Cintas de seda blanca y ramos de lirios y rosas perfumaban cada rincón, mientras los vitrales teñían el suelo de colores que parecían sacados de un sueño. Afuera, una multitud de lugareños se había congregado para ver salir a la novia, pero adentro, en la penumbra sagrada, solo había familia y amigos. Los padrinos, Archie y Steer, esperaban junto al altar con la mezcla de nervios y orgullo mal disimulados. Steer no dejaba de ajustarse el puño de la camisa, a pesar de que el sastre le había asegurado de que le quedaba perfecta. «Deja de moverte», murmuró Archie sin mover los labios. «Pareces un pollo nervioso. Tú no sabes lo que es ponerse esto», respondió Steer en el mismo tono. «Me aprieta en sitios que no sabía que tenía». Detrás de ellos, en el banco de los invitados, el señor Albert Anley observaba la escena con una expresión serena. A su lado, George mantenía la espalda recta como un militar, aunque sus ojos se posaban de vez en cuando en la puerta principal, donde la novia aún no aparecía. Habían viajado desde Chicago expresamente para la ocasión, y Albert había insistido en llevar un regalo especial. Un juego de copas de cristal grabadas con las iniciales de los novios, un detalle que la futura duquesa Granchester le había hecho saltar las lágrimas cuando lo vio. «Es una hermosa ceremonia», comentó Albert en voz baja. George asintió. «Después de todo lo que pasaron para llegar a este día, se lo merecen». En la primera fila, la tía abuela Elroy secaba una lágrima furtiva con su pañuelo de encaje. Llevaba un vestido de color lavanda y un sombrero con plumas que casi rozaba el banco de delante. A su lado, el duque Richard mantenía una compostura impecable, pero sus manos, apoyadas sobre el bastón, temblaban ligeramente, no de frío, de emoción. «Está preciosa», susurró la tía Elroy sin apartar la vista del altar. «Su madre estaría tan orgullosa». Y entonces las notas del órgano cambiaron. El murmullo se apagó. Todos los presentes se pusieron de pie y se giraron hacia el fondo de la iglesia, donde la gran puerta de roble comenzaba a abrirse lentamente. Candy apareció en el umbral y por un instante el mundo entero pareció contener la respiración. Llevaba un vestido de satén blanco de corte imperio, con mangas largas de encaje que se ajustaban a sus brazos y un escote modesto pero sugerente que dejaba ver la delicada curva de sus hombros. El velo, largo como una cascada de nubes, caía desde una corona de azahares y perlas que sujetaban su cabello rubio, recogido en un elaborado moño bajo con rizos sueltos enmarcando su rostro. En sus manos, un ramillete de lirios blancos y rosas. Pero lo que realmente robaba la atención no era el vestido ni las joyas heredadas de su madre, unas perlas que brillaban con luz propia, sino su sonrisa. Candy sonreía con una mezcla de alegría desbordante y esa chispa traviesa que la había caracterizado desde niña, esa que decía que, aunque ahora fuera una dama, seguía siendo ella, la misma que trepaba árboles. Sus damas de honor la seguían, Patty, radiante con un vestido azul celeste, y Annie, la doncella y amiga de la infancia, que llevaba una rosa pálido y bajaba la mirada tímidamente cada vez que Archie la miraba desde el altar. El órgano tocaba la marcha nupcial con cada paso de Candy sobre la alfombra roja. Al final del camino, esperándola con los ojos brillantes y una sonrisa pícara que prometía todo lo que estaba por venir, estaba Terry. Terry, duque Granchester, ahora sí, con todas las letras, aunque la boda aún no hubiera terminado. Llevaba un traje negro impecable, con chaleco de seda gris y corbata blanca.
Su cabello castaño, cuidadosamente peinado hacia atrás, dejaba ver la fuerza de su mandíbula y la intensidad de sus ojos azules. Pero a pesar de la elegancia, había en su postura algo despreocupado, un aire pícaro que los años no habían logrado domar. Cuando Candy llegó a su altura, él extendió la mano y, en lugar de esperar a que ella la tomara, le guiñó un ojo. Candy sintió que las mejillas se le encendían, años de noviazgo desde que aceptaron comprometerse, meses de preparativos, y aún así él lograba sonrojarla como el primer día. «Eres un insolente», murmuró ella, tomando su mano. «Y tú la mujer más hermosa que he visto en mi vida», respondió él en el mismo tono. «Y eso que te he visto despeinada y con manchas de fresa en la cara». La tía Elroy, que estaba justo detrás, carraspeó con fuerza. Pero ni Candy ni Terry dejaron de sonreír. La ceremonia comenzó. Las palabras en latín, los cantos del coro. Todo se fundía en una neblina dorada mientras Candy y Terry se miraban a los ojos, sin escuchar realmente nada más que el latido de sus propios corazones. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Candy tembló apenas un instante. «Yo, Candice White», dijo, usando su nombre completo porque así lo exigía la tradición. «Te recibo a ti, Terius Granchester, como mi legítimo esposo». Terry sonrió al oír su nombre completo. Nadie lo llamaba así excepto su padre y ahora su esposa. «Para tener y sostener desde este día en adelante, para bien o para mal, para ser más rico o más pobre, en la enfermedad y en la salud, para amar y para respetar hasta que la muerte nos separe». Cuando fue el turno de Terry, él tomó las manos de Candy entre las suyas y, antes de recitar las palabras de rigor, añadió una propia. «Y para seguir sonrojándote todos los días de mi vida, si me lo permites». Un murmullo de risas recorrió la iglesia. La tía Elroy puso los ojos en blanco. El duque Richard negó con la cabeza, pero sonreía. Y Candy, con las lágrimas asomando a sus ojos, asintió. «Te lo permito», susurró. El arzobispo, con una sonrisa cómplice, declaró lo inevitable. «Pueden besarse». Terry no esperó un segundo más. Inclinó la cabeza y besó a Candy con una pasión contenida que prometía todo lo que vendría después. No fue un beso casto ni protocolario. Fue un beso de aquellos que se dan cuando dos almas, después de tanto buscar, finalmente se encuentran y deciden no soltarse nunca más. Los aplausos estallaron. Archie silbó. Patty lloraba abiertamente, apoyada en el hombro de Steer, que la sostenía con una paciencia infinita. Annie aplaudía con las manos juntas y los ojos brillantes, mientras Albert, desde su banco, asintió con aprobación y George, a su lado, se permitió una pequeña sonrisa. La tía abuela Elroy, que ya había usado 3 pañuelos, alzó la vista al cielo de la catedral. «Tu hija está bien, muy bien». Y afuera, cuando la campana de Saint Margaret comenzó a replicar y los novios salieron bajo una lluvia de pétalos de rosas, todo el pueblo de Granchester supo que aquel era un día para recordar. Escocia. El castillo se alzaba solitario sobre un acantilado de piedra gris. Allí, en la torre más alta, en una habitación donde la única luz provenía de la chimenea y de una luna que se colaba por la ventana abierta, Candy y Terry habían encontrado su paraíso particular. Llevaban 4 meses viajando. 4 meses de soledad deseada, de caminatas, de tardes lluviosas leyendo junto al fuego y noches enteras descubriéndose el uno al otro sin prisa, sin interrupciones, sin el peso del mundo sobre sus hombros. Y ahora, en ese castillo alquilado para la última semana de su luna de miel, se disponían a cerrar el viaje como había empezado,
juntos, desnudos, acurrucados. La chimenea crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. La cama, enorme, de hierro forjado y sábanas de lino blanco, estaban deshechas después de horas. Candy yacía boca arriba, el cabello rubio esparcido sobre la almohada como un abanico de seda. Llevaba puesto solo el camisón de encaje que Terry le había regalado, una prenda que apenas cubría lo necesario y que él había prometido quitarle con los dientes. Pero en ese momento ni siquiera eso importaba. La piel de Terry estaba pegada a la suya, cálida, húmeda después del esfuerzo, y su corazón latía tan fuerte contra el pecho de él que no sabía distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Te quiero, susurró Terry con la voz ronca y los labios pegados a su cuello. te quiero tanto que a veces me da miedo. ¿Miedo? Candy sonrió, pasando los dedos por el cabello despeinado de él. ¿El gran Terry Granchester tiene miedo? Miedo de despertar, respondió él, levantando la cabeza para mirarla a los ojos. En la luz danzante del fuego, sus pupilas parecían dos pozos azules donde Candy quería perderse. miedo de que esto sea un sueño y de que en cualquier momento vaya a abrir los ojos y esté solo en mi cama en Londres con 17 años y sin haberte besado nunca. Candy sintió que el corazón se le encogía. Tocó el rostro de Terry con ambas manos, acariciando sus pómulos, la línea de su mandíbula, la comisura de sus labios. No es un sueño, dijo con una certeza que la llenaba entera. Estoy aquí y no pienso irme nunca. Terry sonrió y esa sonrisa pícara, la que la había sonrojado desde el primer día, apareció de nuevo en su rostro. ¿Nunca? Nunca, repitió ella desafiante. Entonces, dijo él, bajando la cabeza para besarle el lóbulo de la oreja, el cuello, la clavícula. será mejor que aproveche cada segundo. Las manos de Terry comenzaron a recorrer su cuerpo con una lentitud deliberada, como si estuviera memorizando cada curva, cada peca, cada suspiro que arrancaba de sus labios. Candy se arqueó bajo su tacto, mordiéndose el labio para no gritar, aunque no había nadie en kilómetros a la redonda que pudiera escucharlos. «Terry», dime, susurró él, deteniéndose justo donde ella más lo necesitaba. «No pares», dijo ella, y en su voz había una urgencia dulce, una entrega total. Terry no paró. La noche se alargó llena de besos y caricias, de sábanas enredadas y cuerpos que se buscaban una y otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Cinco años después. El sol de la tarde inglesa bañaba los campos de la vía Granchester con una luz dorada y tibia, como si el mismo cielo quisiera posarse sobre los girasoles que se mecían suavemente con la brisa. Eran cientos, quizás miles, una marea amarilla que se extendía desde los muros de piedra de la mansión hasta el pequeño bosque de robles que marcaba el límite de la propiedad. Candy Granchester, pues así se llamaba ahora, con orgullo y sin ningún ápice de duda. Arrancó la última mala hierba que había encontrado entre tallos y se incorporó, llevándose una mano a la espalda con una sonrisa cansada pero feliz. Llevaba un vestido blanco de algodón que dejaba ver sus hombros bronceados por el sol y el cabello rubio completamente suelto, cayendo en cascadas de rizos suaves hasta media espalda. Seguía teniendo la frescura de la juventud, pero ahora había en sus ojos una profundidad que solo daban los años bien vividos. Mucho había cambiado desde entonces. Anthony y Susana habían pagado por sus crímenes. Él, recluido en una prisión de Estados Unidos, cumplía una condena de 15 años por fraude, falsificación y conspiración. Susana, que había sido cómplice en más de una de sus maquinaciones, había recibido una sentencia menor pero igualmente ejemplar, 8 años.
No volverían a ser una amenaza para nadie, y ciertamente no para Candy y Terry. El señor Anley, aunque profundamente decepcionado por el comportamiento de su sobrino, había sabido mantener la cabeza fría. En una carta que Candy guardaba en su joyero como un tesoro, Albert le había escrito: Anthony es mi sangre, pero las acciones tienen consecuencias. No puedo salvarlo de sí mismo, ni debo hacerlo. Que aprenda, que pague, y si algún día sale, sea un hombre nuevo. Era una lección dura, pero justa, y Albert, a pesar del dolor, la había aceptado. De los diablillos Ligan habían decidido alejarse de todo respecto de los Granchester, más Neil, que dio por hecho que Candy era inalcanzable para él. Elisa, en cambio, siguió con la misma actitud y se limitó a buscarse un marido con una riqueza no tan grande como la suya, pero la dejaba vivir de los lujos que ya estaba acostumbrada. Patty, por su parte, había decidido tomar las riendas de su vida. Se había formado como maestra de primaria y ahora enseñaba en una pequeña escuela rural en Florida. Esther seguía pilotando, pero ahora lo hacía para una pequeña aerolínea comercial. Se casaron 6 meses después en una ceremonia íntima, con Archie como testigo y Terry como padrino. Y luego estaba Archie. El pobre elegante, que nunca tuvo problema en llamar la atención de damas, había pasado los primeros meses después de la boda de Terry y Candy suspirando como un colegial. Su objetivo era claro: Annie, la dama de compañía de Candy. Aquella joven tímida, de origen humilde, que bajaba la mirada cada vez que Archie le dirigía la palabra y se sonrojaba hasta las orejas cuando él le regalaba flores. Archie, que nunca había dado importancia al "qué dirán", se había empeñado en ganarse su corazón con una paciencia que nadie le conocía. Le escribía poemas horribles que ella reía y guardaba en un cajón, y la había llevado a pasear en barca por el lago. Candy sospechaba que antes de que terminara el año habría otra boda en la familia. Pero en ese momento la atención de Candy estaba en los girasoles. Terry había ordenado plantarlos por expreso deseo de ella nada más al mudarse a la villa después de la muerte del duque Richard. «Quiero que nuestra casa huela a verano todo el año», le había dicho Candy, y Terry, que nunca le negaba nada, había mandado a traer semillas de Holanda y contratado a los mejores jardineros de la región. El resultado estaba a la vista. «¡Mamá! ¡Mamá!». Candy se volvió con una sonrisa que le iluminó el rostro entero. Corriendo hacia ella por el sendero de grava que bordeaba el jardín, venía una pequeña criatura de apenas 3 años, con el cabello castaño revuelto por el viento y un salpicado de pecas en la punta de la nariz que lo hacían parecer aún más travieso de lo que era. Llevaba puesto un conjunto de marinero azul y blanco, con un pequeño gorrito que amenazaba con volarse en cualquier momento, y en sus manos diminutas sostenía algo envuelto en un paño de cocina. «¡Richard!». Candy se arrodilló para recibirlo, abriendo los brazos de par en par. «¡Mi niño hermoso!». El pequeño se lanzó contra ella con la energía desbordante de los niños de su edad, y Candy lo levantó en el aire, haciéndolo girar una vez antes de apretarlo contra su pecho. Richard Jr. reía a carcajadas, mostrando los huecos donde le faltaban 2 dientes de leche. «¡Mamá, mira!», dijo el niño, ofreciéndole el paquete con una solemnidad que contrastaba con sus mejillas sonrosadas. «La señora Pony me enseñó. Hicimos pan». Candy desenvolvió el paño con cuidado y descubrió una pequeña hogaza de pan, un poco torcida, ligeramente quemada de un lado, pero perfecta a los ojos de cualquier madre. El aroma a levadura y mantequilla le llegó directo al corazón. «¡Qué hermoso!», exclamó con los ojos brillantes. «¿Has hecho esto tú solito?». «La señora Pony me ayudó con el horno», admitió Richard con una honestidad que enterneció a Candy. «Pero yo amasé». Efectivamente, en la corteza superior, alguien, probablemente la señora Pony, con la mano del niño sobre la suya, había marcado una letra R con un cuchillo. Candy besó la frente pecosa de su hijo. «Tu papá va a estar orgullosísimo. Lo compartiremos los 3, ¿sí?». «¿Con papá?», preguntó Richard, con los ojos muy abiertos.
¿Y con Clint? Clint tiene su propia comida, cariño. Los mapaches no comen pan con mantequilla. Pero a Clint le gusta la mermelada, insistió el niño. Antes de que Candy pudiera responder, unos pasos firmes sobre la hierba anunciaron la llegada de una tercera persona. Terry Granchester, el nuevo duque de Granchester, apareció por el sendero que venía del bosque con una canasta. Llevaba una camisa blanca de lino con los primeros 2 botones abiertos, dejando ver su pecho bronceado por el sol, y unos pantalones negros que se ajustaban a sus caderas con elegancia informal. Sus brazos, ligeramente más musculosos que en la época de la universidad, delataban el trabajo físico que había estado haciendo. El cabello castaño, un poco más largo de lo que solía llevarlo, le caía sobre la frente con un aire despreocupado que lo hacía parecer casi un muchacho. Pero sus ojos, esos ojos azules que Candy había aprendido a leer como un libro abierto, la miraban a ella con una intensidad que el tiempo no había logrado disminuir. Al contrario, 5 años de matrimonio, de compartir cama y mesa, de discutir por tonterías y reconciliarse con besos, de ver crecer a su hijo y enterrar a su padre, solo habían profundizado el amor que sentía por ella. ¿Has terminado ya la casa del árbol?, preguntó Candy, alzándole una ceja con una sonrisa pícara. Terry dejó la canasta en el suelo, que estaba llena de moras silvestres que había recogido en el bosque, y se acercó a ella con paso lento. Casi. Me falta poner la barandilla. No quiero que nuestro hijo travieso se caiga. ¡Papá!, gritó Richard, retorciéndose en los brazos de Candy para que lo soltara. ¡Papá, mira el pan! Ya lo vi, campeón, dijo Terry, acariciando la cabeza de su hijo con una mano mientras con la otra tomaba suavemente la barbilla de Candy. Pero primero déjame saludar a tu madre. Y entonces, delante de su hijo, se inclinó la cabeza y besó a Candy en los labios. No fue un beso rápido ni cortés, sino uno de esos besos que hablan de años compartidos, de cuerpos que se conocen tan bien que ya no necesitan palabras. Candy cerró los ojos y se dejó llevar. Aún después de convivir, el corazón le daba un vuelco cada vez que los labios de Terry tocaban los suyos. Aún sentía mariposas en el estómago como aquella primera vez en el baile, cuando todo era incierto. Richard, que aún no comprendía del todo esa extraña costumbre que tenían los adultos de juntar la boca, aprovechó que sus padres estaban distraídos para retorcerse hábilmente de los brazos de Candy y salir corriendo hacia el prado. Allí, entre los girasoles, Clint esperaba pacientemente, moviendo la cola rayada. ¡Clint, mira! ¡Pan!, gritó el niño, mostrándole la hogaza como si el animal pudiera apreciar el esfuerzo culinario. El mapache olfateó el aire con interés, pero se mantuvo a una distancia prudente. Terry separó sus labios de los de Candy, solo lo necesario para susurrar contra su boca. Te ves hermosa con ese vestido. Siempre dices lo mismo, respondió ella sonriendo. Porque siempre es verdad, dijo él y la besó de nuevo, esta vez más suavemente, como quien saborea un caramelo que no quiere que se acabe. A lo lejos, Richard reía mientras Clint le lamía los dedos pegajosos de mermelada. El sol se ponía tras los árboles, tiñendo los girasoles de naranja y rojo. En la mansión, la señora Pony preparaba la cena y Annie cosía en el balcón, mientras Archie, sentado a sus pies, le leía en voz alta un libro de poemas que ella había elegido. Fin. Queridos amigos y amigas, una vez más llegamos al final de otra hermosa historia de nuestra querida Marillanes. Creo que nunca me cansaré de leer y compartir con ustedes a través de mi voz los múltiples universos e historias de nuestros entrañables Terry y Candy. Y siendo sincera, este fic me encantó, especialmente porque estuvo lleno de matices divertidos, románticos y se desarrolló principalmente en el Colegio San Pablo. Estas historias juveniles siempre han sido de mis favoritas.
Juntamente con Lady Arley queremos darte las gracias, querida Mari, por prestarnos sus maravillosas letras para darles vida a través de la narración. Esperamos tenerte pronto de regreso en el canal, amiga. Y a todos ustedes, muchísimas gracias de corazón por su apoyo constante, por acompañarnos en cada estreno, por sus comentarios llenos de cariño y por sus likes, ya que a través de ello sabemos que lo que hacemos detrás de los micrófonos llega a ustedes y les gusta. Con todo mi afecto, su amiga Astrid Graham.